Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no acoge, el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de instruir a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo es gracia. El que el fluido eléctrico se haya ido me permite hoy acercarme un poco más a ustedes. Y como desde esa cercanía fraternal del padre con sus hijos, del hermano con sus hermanas, quiero sentirme en medio de ustedes. Quiero ser el hombre profeta que llega para seguir animando el corazón de cada uno y que cada uno de ustedes pueda sentir, experimentar esa gracia de Dios que renueva, que cambia, que fortalece, que anima, que nos impulsa siempre a levantarnos de nuestras caídas, de nuestras cuitas, de esas situaciones que la misma vida nos va poniendo. Y las lecturas, como siempre, la palabra, como siempre, viene en nuestra ayuda. La primera lectura no es más que el profeta recordándole a su pueblo que quedarse simplemente en lo externo, en ofrecer a Dios sacrificios, no es la totalidad de lo que Él quiere. El profeta Isaías, a su ciudad, en el reino donde Él estaba, le recuerda a los reyes, a los gobernantes, al pueblo, que ya Dios está harto, cansado. El Padre misericordioso ya se siente cansado de unos ritos externos que no dicen nada y que por el contrario el corazón de aquellos que ofrecían se mantenían muy lejos del propósito de su amor. Y eso es lo que el profeta le reclama. Dios lo dice: ya no me gustan sus sacrificios. Vienen con manos manchadas de sangre, porque en la época, recuerden ustedes, que se buscaba un buey o una oveja o palomas, se partía por la mitad, una mitad era entregada al sacerdote para toda la comunidad y la otra era quemada.
y se creía que ese humo que se elevaba con incienso y con cánticos y con palabras que se decían era un ofrecimiento. Pero entonces Dios dice, ustedes están haciendo eso, pero se olvidan de la viuda, se olvidan del huérfano, se olvidan del hermano. Y yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes vivan como hermanos, que nadie se quede sin colmar su necesidad. Esa misma idea, muy sutil, como muy calmada, aparece con toda su fuerza en el Evangelio. Es un Evangelio que da cierto temor y a veces nos preocupa porque la primera afirmación es fuerte. No he venido a traer paz. Y nosotros le llamamos a él como el príncipe de la paz. No he venido a traer paz, dice, sino todo lo contrario. Pero hay que saber entender la pedagogía de nuestro maestro. Hace una afirmación para que todos nos quedemos así, pero luego, como buen maestro, como buen pedagogo, comienza a decir qué es lo que hay que ser y cómo vivir. Primero, tenemos que ser sus discípulos, discípulos que le siguen, discípulos que entienden su palabra, discípulos que vean que el corazón se impregne de la fuerza del resucitado. Y entonces, si ese discípulo vive como el Maestro nos pide, si cada uno de nosotros como creyente estamos permitiendo que la palabra sea la que dirija, la que esté engendrándose en el corazón, vivimos en la coherencia. Y vivir en la coherencia cristiana es un problema grande para el mundo de hoy, incluso para la misma familia. Él mismo vivió el rechazo de su familia. Nomás se me viene a la mente el capítulo 3, verso 21 del Evangelio de Marcos, donde recuerden ustedes que sus familiares fueron a buscarlo porque lo creían que loco. O recordamos en el primer capítulo de Juan, versículo 11, que los suyos, dice Juan, los rechazaron. Es que el Maestro no nos está pidiendo más de aquello que él mismo ha vivido. Vivió el rechazo de los suyos, la incomprensión de los suyos, porque quiso vivir a la manera de su Padre. Y el Padre vive diciéndonos que somos hermanos. El Padre a través del Hijo nos sigue insistiendo que tenemos que ser solidarios los unos con los otros, que no podemos apegarnos a lo ritual. Y hoy la Iglesia sigue fallando en eso. A veces nos importa más lo externo y criticamos porque de pronto hubo esto y no se hace así, o porque a alguien se le ocurrió, o porque las situaciones de tal iglesia o tal comunidad o tal grupo, y aparecen una cantidad de suposiciones y de gente que inventa, y nosotros a veces incautamente caemos en esas cosas y nos parece que sí, que el cura no dijo esto, que así no fue, que así fue lo otro, y a Dios no le interesa lo externo. Al buen Dios le interesa un corazón que todos los días se esté dejando pulir por Él, transformar por Él, amar por Él. Los rituales, lo que celebramos, tiene que ser expresión de lo que se vive en el corazón. Y a veces podemos caer en el otro extremo. Y por eso hay discordias. Y por eso entonces si una mamá o un papá quiere vivir en la verdad y el hijo es mentiroso, fíjense que hay discordia. Si lo contrario, si los hijos viven en el amor, en la comprensión y ven unos papás que viven no más de lo ritual, hay discordia. Y ustedes y yo somos testigos de que hoy nuestros jóvenes nos cuestionan porque nos ven salir de misa, es pertenecer a un grupo, pero de pronto en la casa somos duros, fuertes, criticamos. Y ellos a veces se quedan callados o terminan diciendo,
¿para qué voy yo a misa? ¿Para qué yo estar en ese grupo? Y ustedes a veces, o nosotros nos ponemos muy exigentes y les pedimos, pero es que ellos están viendo que no hay coherencia en lo que digo y en lo que hago. Por eso la insistencia del buen Jesús. Cuidado, vivamos a su manera, seamos testigos de Él en lo cotidiano de la vida y permitámosle que Él, con la gracia de su Espíritu, siga formándonos su amor en nosotros. Amén.